yo retrocedería, de hecho quizá no hubiera parado para nada, pero el mismo espacio laboral te hace que pares, ¿no? Te hace que pares. Entonces, yo he visto en muchos de los casos de los chicos que dicen, yo voy a terminar, haré mi tesis mientras tú cuidas al bebé. Y habitualmente el que primero hace es el hombre. Y creo que aquí también el tema de planificación es bien importante. Por ejemplo, esto pedir a una relación joven de adolescentes o de jovencitos va a ser sumamente difícil. Y ahí ya ven hechos de violencia, no sé qué, y muchos factores. Y bienvenidos a un capítulo más de Contextatarias, el junte de las Gregorias. Es una alegría compartir una noche más con ustedes ahí en casita y compartir aquí con nuestras Gregorias y nuestro Gregorio. Es igual, darle la bienvenida por primera vez aquí en Contestatarias en nuestro junte a Juana Velasco. Ella es técnica, gestora, logística, administrativa. Bienvenida. Muchas gracias. No, bienvenida. También queremos dar la bienvenida, que ya nos acompañó y nos seguirá acompañando, a Carla Gutiérrez. Bienvenida, Carla. Hola Ale, hola chicos, qué lindo poder compartir este espacio hoy día y bueno, mucho que hablar. Eso, nos queda mucho por comenzar. Darle también la bienvenida a Tania Leicoña, que ya la extrañaba. muchas gracias, Ale. Buenas noches a todas y todos. Va a ser un gusto compartir el día de hoy con todos y con nuestras experiencias. Y también dar la bienvenida a nuestro Gregorio favorito, Eder Flores. Bienvenido. Así es. Gracias por decirme que soy el favorito. No, gracias Alejandra por este espacio, gracias a todos, gracias compañeras por estar el día de hoy presente y pues estamos acá para poder tocar ese tema que es muy interesante. Sí, hoy día hemos ido hablando sobre las tareas de cuidado, sobre cómo recae sobre el hombro de las mujeres, pero hoy no hemos tocado específicamente de estas madres que también son proveedoras, ¿no? Que tienen ahí doble carga, ¿no? El proveer y también al mismo tiempo ejercer las tareas de cuidado, y ese es un poco lo que va a movilizar nuestra conversación el día de hoy. Pero vamos a empezar primero conociendo la opinión de la gente. Hemos salido a las calles como siempre a preguntar a estas madres y proveedoras qué dificultades tienen, a qué retos y desafíos se enfrentan, ¿no? Vamos a escuchar esta Grego Cápsula. Me dedico a la venta de lana y tengo 2 hijos. Me dedico a vender comida rápida y tengo 2 hijos. Tengo 4 hijos. Me dedico a de limpieza. Yo me dedico aquí con la venta de pan y tengo 3 hijos. No, recién está empezando. Sí, tuve que dejar porque tenía que darle de lactar a mi hijo. No estaba trabajando. Después que ya tenía, 5 años, empecé a trabajar. La última. Sí. Coordino con mi hermana, o sea, medio tiempo estoy con mis hijos y medio día con... Pues sí tengo que organizarme, porque las mañanas donde se van al colegio empiezo a recoger, cocinar. Ya después del mediodía empiezo a lavar las ropas y todo lo que aún me podría faltar. En la mañana cocino a mis hijos para que vayan al colegio. Ellos van al colegio en la mañana. Yo me levanto tipo 5 para dejar cocinar. Entonces me vengo aquí a trabajar y en la tarde le veo. De aquí salgo tipo 4 y cuarto, digamos. Entonces allá me llego 5:30 por ahí. Antes me tenía que ver en modos de traerlos aquí. Tengo un niño especial y realmente me dedico a él, me saco tiempo para él. 12 horas, yo creo, un trabajo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Madre, casi soy a partir de mediodía porque llegan del colegio, entonces tengo que explicarles cómo hacer sus deberes y todo eso. Trabajo 8 horas y más debe ser, no sé. Después de... estamos desde las 7 de la mañana hasta las 10, a veces 9 de la noche. Todo aquí, lo hago aquí. Muy poco, no muy poco. No mucho, no, el tiempo más es todo para el hogar, para mis hijos. No, a veces no, a veces cuando hay tiempo, a veces una escapada 1 hora en un día.
No era de sorpresa lo que nos han compartido estas mamás, el tiempo que se dedican ellas mismas, como también hemos visto en otros capítulos, es muy poco, ¿no? Y tratar de poner un tiempo determinado también se les hace difícil, ¿no? Preguntarse cuánto tiempo al día. Si es que se dan, algunas es como de sorpresa, ¿no? Ay, ¿qué es ese tiempo, ¿no? De cuidarse uno mismo. En general, las mamás, ¿no? Se ve también que claramente detienen su carrera de trabajo, sus carreras cuando se tienen que ejercer la maternidad, ¿no? Aquí tenemos ejemplos claros, nos están acompañando mamás que también aquí trabajan en Gregoria y también nos van a poder comentar un poco, ¿no? Cómo ha sido al momento de que han tenido sus hijos, han detenido el trabajo o cuánto tiempo han esperado para empezar a ejercer sus labores de trabajo, ¿no? Coméntame, querida Juana. Bueno, todo parte de una decisión, ¿no es cierto? Gracias a Dios yo tengo conciencia de esto de tener hijos. Posterior a los 5 años de casada, recién planeé mi primer embarazo, mi primera hija. Obviamente fue una decisión donde cambió todo. También estaba ejerciendo, no dejé de trabajar, me quedé hasta el último día de embarazo. Ya posterior tomé los 90 días, ¿no? Que por ley nos dan en el trabajo. Entonces, como yo estaba trabajando a la vez embarazada, entonces lo disfruté también, ¿no? Lo he disfrutado. Y gracias a Dios, el papá de mis hijas es un buen padre, fue un buen padre. Entonces hicimos una sociedad donde todo era equitativo, ¿no? Él me ayudó muchísimo con ellas, porque ya tengo una segunda hija también. Entonces no dejé de trabajar, ¿no? Pero también ejercí mi derecho por ley, ¿no? Los 90 días que nos dan laboralmente. Importante, no es un escenario particular ideal, ¿no? Poder ejercer estos tiempos, tener una pareja que acompañe, que juntos creen esta sociedad, que construyan y también la decisión de, bueno, lo vamos a hacer juntos desde este momento con esta antelación. Querida Carla, ¿cuál ha sido tu experiencia? Bueno, yo a diferencia de la Juanita, cero conciencia. No, aquí No, yo sí trabajé, o sea, yo soy mamá sola. Y sí trabajé hasta el día que mi hijo nació, literalmente hasta que mi hijo nació, y volví a trabajar mucho antes de mi periodo de baja médica, si quieres, porque se necesitaba trabajar y se necesitaba personal y tal, ¿no? Pero, ¿sabes? Creo que el tema del cuidado cuando eres sola es un poco diferente, porque asumes totalmente la responsabilidad. Pero en mi caso, alguien que ha suplido mucho el cuidado ha sido mi mamá, ¿no? Entonces es la recarga que hacemos sobre nuestras madres ahora y ella básicamente se ha dedicado al cuidado del bebé, ¿no? Durante toda su niñez y ya casi de su adolescencia, ¿no? Yo pienso que si quizás ella no hubiese estado ahí, hubiese tenido que tomar, como muchas de las compañeras que hablaban en las entrevistas, una decisión de qué hago, ¿no? O sea, yo he podido trabajar 8 horas al día, hasta 15 horas al día, muy libremente. He podido estudiar porque había alguien que me colaboraba con el cuidado de mi hijo, ¿no? Y yo con toda la confianza podía dejarlo. Pero aún así, creo que algo que no se ha visto en las entrevistas es que te dividían, ¿no? O trabajas o eres madre. Pero en realidad no dejas de ser madre todo el día porque aún así tú estás pendiente. O sea, yo pienso que es parte también del trabajo del cuidado, que tienes que llamar para ver si ha comido, que te asegures que lo han recogido, que ha ido a su médico o que tú tienes que salir puntual para ir al médico, para llevarlo, sobre todo cuando son chiquititos que se enferman tan seguido. O ese otro trabajo que haces al inicio, ¿no? Para mí ha sido un poco difícil, si quieres, va a ser como muy en el camino, pero sí un poco difícil en el sentido de que yo sí me tenía que despertar un poco más temprano porque hay que dejarlo listo para que mi mamá se lo lleve o para que vaya a la guardería o para que vaya al colegio, o tengo que estar pendiente si ha llegado, o ahora que es adolescente, ¿no? Que hay que estar más al cuidado de llamar, saber, has llegado, tenías esto, te falta algo, ¿cómo hacemos? Y llegar en la noche a hacer el otro trabajo, ¿no? De servir la cena, de limpiar la casa, de estar con él, compartir, porque además hay que compartir, ¿no? O sea, tienes que tener espacios para ellos. Y si quieres estudiar, eso es todavía como más, ¿no? Porque ahora yo te digo, ahora yo trabajo, estudio, tengo a mi hijo y además me he hecho un perro, ¿no? Entonces, es un poco complejo. Yo antes podía trabajar en la noche, ahora ya no puedo porque duermo, o sea, caigo rendida en la noche, o sea, sin querer hacer nada más. Y sí he sentido yo mucha ausencia de su papá en el tema del cuidado. O sea, yo leía recién
una publicación que dicen los padres ausentes exigen la mitad de todo lo que es los gastos de los niños, pero nadie exige la mitad en las responsabilidades del cuidado, ¿no? Que es todo lo demás. Entonces creo que eso es en parte muy real y hemos generado, si quieras, que somos mamás solas, este tema de la mamá luchona, que a mí no me parece, ¿no? Porque no debería ser todo tu responsabilidad. Y pero tú no lo has solicitado, o sea, a tu pareja para que te apoye o... ¿Por qué me haces eso, Eva? En cámara. Salió lo abogado. Porque sería la necesidad de decir, mira, ¿sabes qué? Necesito que me apoyes en esto, mira, necesito que lo lleves a la guardería. ¿Sabes qué? Sí, en momentos sí, pero el tema es que su papá estuvo fuera mucho tiempo del país, ¿no? Entonces, es como que realmente no hubo como la posibilidad, ¿no? No ha sido complicado porque sí mi familia ha facilitado mucho y creo que en muchos casos pasa eso, ¿no? Ahora cuando ya somos mujeres profesionales y tal, porque también los papás no quieren que te quedes en casa, ¿no? Siendo profesional y dejes tu carrera y tal. Pero hay muchas veces que a muchas mujeres no les queda opción. Y muchos casos de los que vemos aquí en Gregorias, sobre todo de las mujeres que vienen a estudiar para formarse técnicamente, hay muchas chicas que son técnicas, son profesionales, pero no les queda otra que conciliar, como una señora decía en la entrevista, medio tiempo trabajo y medio tiempo me dedico a cuidar porque a veces no hay otra opción, ¿no? Exactamente. Tania, sabemos que eres mamá también. ¿Cómo has vivido esta experiencia? Bueno, totalmente diferente, ¿no? A lo de Carlita y de Juanita, porque yo sí trabajaba de consultora, era independiente, me embaracé y de pronto, bueno, cambió mi vida radicalmente. O sea, me embaracé, tuve a mi hijo y ya allí no tenía yo quien me lo cuide, no tenía a nadie a quien dejar. Es más, los trabajos se me habían cohibido porque no te contratan ya estando embarazada, ¿no? O sea, ese es otro tema. Donde ya estás embarazada y decís, Tanita, pero es viajar, ¿no? O sea, como era mi trabajo rutinario. Y bueno, ahí corté el trabajo y empecé, obviamente, una labor de maternidad al 100%, pero es más, cuando tú ya empiezas a ser mamá, ¿no? O sea, tu primera experiencia de ser madre, porque no hay un libro, no hay nada que te enseñe cómo tienes que empezar a criar, incluso cómo vas a empezar a cuidar de ellos. Entonces, a mí se me complicó mucho, demasiado. Incluso me dio el trauma postparto. Depresión, me dio depresión. Porque esa depresión siguió tanto el hecho de que yo tenía un miedo de dejar a mi hijo a cuidado de alguien más, pero además obviamente no tenía quien me lo cuide, pero hasta su papá no sé cómo lo va a cuidar, y de paso hasta ir al médico me daba miedo ir con él, qué tal lo suelto, lo hago caer, qué tal alguien me lo quita. Realmente ha sido una etapa bastante complicada que me imagino que muchas también lo han pasado, ¿no? Y ha sido para mí, eso ha sido un golpe muy fuerte, y fueron 3 años que dejé de trabajar. No, o sea, 3 años donde obviamente también, ya lo había dicho en otro programa y que disculpa a mi esposo, ya que lo quiero un montón, pero sí era súper machista, me tocó trabajar esa etapa bastante sola, no, yo veía que había muchas que tenían la ayuda del esposo, pero él no, pues, o sea, no asumía, no agarraba la onda, no agarraba la onda de, ¿y tú papá? Ya, y yo mamá, así, no, es decir, tú cuida, yo también. Le explica. No podíamos trabajar esa parte, entonces me costó un poco tan complicado de que después ya entró a la escuela, que es otro cambio también, porque uno es cuando lo estás cuidando, ¿no? Y cuando ya empieza a entrar a la guardería, eso, es otro cambio. Y es bien chistoso que muchos se van. Mi hijo lloraba adentro, o sea, ni siquiera lloraba, perdón, ¿no? Pero no eres la única, afuera, todos hemos llorado afuera. Y escuchabas y lloraba y no lloraba. Yo decía, ¿qué le pasa a este chico? Me extraña. ¿Por qué salió como ¿Por qué no está llorando? Pero aparte de eso, después de los 3 años, siempre hay ahí, como decimos, un ángel por ahí, ¿no? Y siempre digo, y yo soy bien agradecida el tema de que cuando Carlita me dio la oportunidad, me dije, ¿por qué no entras y vienes a trabajar? Incluso lo pensé, ¿no? Una vez lo rechacé, un trabajo, le dije, no puedo, es que no tenía a quién cuidar.
ya tenía 3, ya podía dejarlo a una guardería, entonces dije ya para adelante, ¿no? Empecé nuevamente a retomar con los miedos y todo eso, no tenía quien me los cuide. No sabes mi trajín de ir a recogerlo, de hacerlo comer, de Organizarte, no es complicado. Completamente Organizarte es complicado. complicado es organizar después el tema de cuidado y el trabajo. Es bien complicado, pero al final las mujeres podemos, lo hemos logrado, yo lo he logrado personalmente, logré, digamos, en poder organizarme con mis tiempos, dejar todo adecuadamente, hacer que este niño surja como surgido, Bien, y que viva bien, ¿no? Ya después vas organizando, y creo que también son lecciones aprendidas cuando empiezas a trabajar con tu esposo esto, ¿no? Con tu pareja. No, hay muchas parejas que yo soy fiel, consciente de que existen los cambios. Y mi esposo, y ahora le mando un saludo, lo logró. Después, ahora sí le mando un saludo grande, porque lo logró. O sea, logramos juntos hacer como que un acuerdo, hacer un trabajo conjunto. Más equipo, ¿no? Somos un equipo. Una sociedad, decían, un equipo, ¿no? Somos un equipo. Realmente, ahora, por ejemplo, mi niño ya tiene 10 años, tenemos mayores responsabilidades con él, nos levantamos súper temprano, cocinamos los dos, tal vez él un poquito más, ¿no? Porque se levanta más temprano, entonces hacemos las cosas juntos, dejamos todo hecho en la cocina. O sea, hay labores de cuidado que ahora las compartimos. Entonces, pero obviamente la cosa no fue de la noche a la mañana. Pero también creo que también es un tema de decisión, porque tú te costaba tomar la decisión porque había un temor de dejar a tu hijo. Si tú hubieras tomado más antes ya la decisión, tal vez tiempo atrás tú ya hubieras encaminado otra vez en el ámbito laboral, en el estudio. Y comentarles que sí, yo he pedido ayuda, o sea, me ayudaron, una amiga psicóloga me ayudó a pasar esta etapa de la depresión postparto. Y tuve que acudir a una ayuda para justamente después lanzarme, ¿no? Y mando un saludo a trabajar. ¿No? Querido Ever, aquí que eres el único Gregorio en este junte, es un poco que nos comentes, los varones se enfrentan a este momento porque, bueno, a la hora de ejercer su paternidad, se preguntan, ¿continúo con mi carrera o es una cosa que se asume, ¿no? Que también puede ser por cómo está construida nuestra sociedad. Sí, Alejandra, creo el tema, por ejemplo, de la espera de un nuevo ser en la familia no es tan lindo o hermoso como tal vez se lo quiere pintar muchas veces, ¿no? Tiene sus implicancias y una de estas, por ejemplo, es el tema de la responsabilidad, el tema de los cuidados que se tiene que tener, porque el embarazo no es como que la mujer está en gestación y bueno, se espera los 9 meses y nace el bebé, ¿no? Implica muchas cosas, el cambio de las mujeres, el cambio de humor que ya desde el embarazo se da, ¿no? Y el tema de, por ejemplo, el tema de los es sumamente difícil. Y más aún cuando tienes una pareja, por el caso mío, por ejemplo, mi esposa tuvo problemas en su salud debido al embarazo, o sea, tuvo preeclampsia. Entonces, eso un poco nos dificultó. Y no solamente eso, por ejemplo, el tema de trabajar la confianza en el entorno familiar, porque vivíamos en la casa de mi mamá en ese entonces. Nosotros ni tan chango, porque yo ya tenía mis 30 años, mi esposa tenía sus 27 años, entonces ya éramos mayores, pero sí, por ejemplo, el tema de la confianza en el entorno familiar, porque ella me decía, mira, ¿sabes qué? Ver, tengo estos pequeños malestares y la verdad no tengo la confianza de decir a tu mamá o a tu hermana y necesito ir a alguien de confianza, que en este caso era su entorno familiar. Tuvimos que mudarnos al lado de mi suegra. ¿Para qué? Para tal vez tener estas pequeñas conversaciones que se dan en las mujeres dentro de lo que es el embarazo. Entonces tuvimos que mudarnos, el cambio de lado a mí me afectó, pero a veces teníamos que ceder porque no había más, ¿no? El tema de la preeclampsia, el tema de los controles, que como varón no estamos acostumbrados. Yo por lo menos no estaba acostumbrado a eso, de ir de manera ya sea semanal, mensual a los controles. Tenía un pequeño malestar, un pequeño sangrado o pequeño esto, nosotros ya no, aquí donde el médico. A un inicio te cuesta aceptar eso. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿por qué tengo que ir? Porque además mi papá, digamos, en las etapas de gestación de mi mamá, de mis hermanitos, nunca hubo eso de acompañarlo al hospital, toda esa cuestión. Entonces,
Con el tiempo vas asimilando y sí hace, digamos, sí tiene su implicancia, sí tiene su efecto el tema del apoyo. Yo tenía unas amigas que eran psicólogas y siempre nos hablaban del tema de paternidad, de cómo apoyar en esta etapa de la gestación a una mujer. Entonces, yo fui asimilando eso y me hizo efecto en los 9 meses. Entonces, yo estaba igual como embarazado porque yo ya estaba ya al pendiente. Y como anécdota, por ejemplo, cuando ya mi esposa llegó la preeclampsia al tope, porque ya estaba en riesgo, porque era la vida de mi hijo o de mi esposa, yo estaba en audiencia en el penal de San Pedro y justo en ese momento me llama el ginecólogo y me dice, ¿sabes qué, Ever? Mira, tu esposa ahorita está al límite. Tienes que venir, necesitamos que firmes los papeles porque tu esposa tiene que entrar a la cesárea en este momento. Entonces ya uno tiene que dejar sus responsabilidades y ir y acompañar en esa etapa, porque en ese momento igual el tema del alumbramiento, del nacimiento es otra etapa y hay veces donde los hombres no son parte de eso y yo lo digo como varón, es un momento sumamente hermoso, ¿no? Por más todo ese tiempo que evidentemente era un trajín, pero ves ese momento, la llegada de un nuevo ser es algo hermoso, ¿no? Y yo lo he palpado ahí directamente porque estaba ahí mi esposa, estaba el médico y nació mi hijo, entonces es un momento muy hermoso y es un momento único, ¿no? Pero tiene sus implicancias. Ahora, posterior a eso, es igual, o sea, no es fácil, Pero, ¿no? Porque Carlita, está acostumbrado pues a dormir tranquilamente en las noches, pero ya con la recomendación del pediatra, que hay que darle cada 3 horas, hay que cambiarle su comidita, hay que darle la papilla, que los pañales, y en la noche es el conflicto que tenía con mi esposa. ¿Por qué? Por el tema de que como había la herida, o sea, ella no podía moverse, entonces yo tenía que dar en ese momento, levantarme en la noche, darle el biberón y es bien difícil. Y si eso solamente lo dejamos a las mujeres, y yo lo digo por experiencia propia, es sumamente complicado. Es que a mí me costó. Además vas de mala noche a trabajar. Sí. Pero eso te va a pasar toda la vida, ¿no? Claro. Pero además, si te Una das cuenta, decisión. el tema es de cómo ahí entendemos que obviamente cuando tú hablas desde tu cuerpo, esto es otra cosa, ¿no? Claro. Cuando tú sientes, Ahora, y los cambios. ¿no? Porque los varones no sienten, pues yo me acuerdo ahí, cuando yo ya había despertado con dolores, ¿no? Y mi esposo me dice, le digo, ya tengo contracciones, y me dice, sí, qué macana, ¿no? O sea, Se vuelve a dormir. Sí, tranquilo, trabajo. Ya acaba el partido. sí, ¿no? Y yo obviamente era mi primer hijo, ¿no? O sea, yo decía, ¿será, no será? Y ahí va el tema de la confianza, de decir a tu mamá, ¿no? O sea, ¿sabes? Ya tengo mi mamá, ¿qué? Mi mamá, Exacto. no, o sea, ¿cómo? Ya, o sea, ¿no? Y yo decía, sí, ya esto, creo que ya. Y todo era, mi esposo decía, bien chistoso, perdón, me decía, ¿sabes? Ya un ratito, espera, aguántate un ratito, recién es pues las 4, ¿no? O sea, yo, sí, no, yo pensaba decir 4, 5, si falta, hasta las 6 esperaremos, ¿no? Y después era 6, espera, desayunaremos primero, ¿sabes qué? Yo me río ahora, pero yo lo entiendo a Ever en un momento de decir, claro, el hombre no habla desde su cuerpo, o sea, es para él como que ya espera, o sea, pero el cuerpo nuestro es pues diferente, o sea, las señales, las cosas que queremos hacer es otra cosa. Entonces ahí creo que también es algo que hay que rescatar, que dice, no es imposible aprender. Se puede. Se puede. Ahora, ¿sabes qué, puede. Tanita? Y perdón, Carlita, mira, y esto, algo bien cortito. A mí, ¿por qué me costó entender a mi esposa en un inicio? Porque yo veía a mi hermana, y mi hermana era una mujer que se bien fuerte, y su embarazo lo vivía normal. Diferente. Y eso te da a entender que cada mujer es bien diferente. Entonces, por ejemplo, yo tenía actividades sociales, o sea, un fin de semana, una invitación, no sé qué, y mi esposa, no, Ever, no voy a poder por el tema de mi salud, no sé qué. Yo decía, pero ¿sabes qué, amor? Mira, mi hermana se llama Norma, pero la Norma, mira, en su embarazo iba tranquila, pachanguear, no sé qué, y yo, no ve, o sea, y mi esposa decía, no, Ever, esta vez no se va a poder. Entonces, las primeras veces es sumamente difícil para un varón, ¿no? Pero después ya vas asimilando y es como que también vas tomando conciencia. Y creo que aquí también el tema de planificación es bien importante. Por ejemplo, pedir a una relación joven de adolescentes o de jovencitos va a ser sumamente difícil. Y ahí vienen hechos de violencia, no sé qué, y muchos factores. Entonces, creo que cuando ya tienes la madurez suficiente, puedes llegar a entender a tu pareja, ¿no? Y también saber asumir las responsabilidades que implica
tener una esposa. Ese es el tema del involucramiento también, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, cuando ya nació el bebé y tal, ¿tú en algún momento has sentido que tenías que decidir entre quedarte a cuidar? Esa era la pregunta. Sí, entre quedarte a cuidar o criar. Criar. Porque esa es la gran disyuntiva que las mujeres tenemos. O sea, yo creo que sin duda o sea, todas hemos de pasar por el momento en que decides o trabajo o cuido, ¿no? Y porque además muchas que trabajamos tenemos el sentimiento de culpa de no haber estado, por ejemplo. ¿No? Yo no vi a mi hijo dar sus primeros pasos, los dio con mis papás, ¿no? La primera recogida de la guardería fueron mis papás, ¿no? Entonces, pero yo siento que eso, por ejemplo, aunque te involucras mucho en la crianza, o sea, realmente no se asume como que el hombre en un momento tiene que decidir, se asume que él sigue trabajando porque, claro, el maternar, dar de lactar, la primera etapa nos condiciona si quieres estar más cerca de las niñas y de los bebés, ¿no? Pero, y sienten eso ustedes que en algún momento tienen que decidir entre quedarse. En lo personal, o Carla, no, porque gracias a Dios mi esposa en ese momento estaba trabajando, les dieron sus 45 días sus 3 meses posterior al parto y gracias a Dios se acumuló un buen tiempo de compensación. Entonces mi esposa estaba casi como 7 meses fuera de trabajo, o sea, los 90 días más su compensación, más la vacación, se llegó todo eso y ya para eso mi hijo ya tenía sus 7 meses, ¿no? Y gracias a Dios, es así el beneficio que yo he tenido. Pero esta realidad no se replica en los hogares de diferentes mujeres, entonces eso habría que ver. Ahora, y aquí hay que ver lo que tú decías, ¿qué pasa con las madres solteras? ¿No? O sea, solas. ¿No? Porque madre es madre, casado, soltera, claro, es madre. Exacto, puede que en este caso, perdón, retiro lo dicho, ¿no? Ahora, ahí, Alejandra, y algo que hay que puntualizar también, Carla, Tania y Juana, es de que la asistencia familiar, por ejemplo, conforme a nuestra normativa, se pide desde el momento de la gestación. Hay esa ventaja, que en ese momento no es para el bebé, sino es para la madre. Se puede solicitar. Entonces, la norma en ese lado te respalda. Si es que por un tema de salud tú no puedes cumplir con tu trabajo, con la labor que desarrollas, puedes acudir a la instancia legal para poder solicitar el pago. Pero es un tema la asistencia familiar, ¿no? Yo creo que va un poco más allá el tema de hablar del trabajo y maternidad, de realmente tus sueños ¿Eso propios, lo puedes monetizar, Carla? ¿Lo puedes monetizar eso? ¿Qué? O sea, digamos ahorita, cuando hace rato tú decías, por ejemplo, la asistencia familiar, el 50-50 que se exige y la norma nos los plantea de esa manera. Claro que se puede monetizar. Entonces, ¿cómo lo podemos monetizar? ¿Sabes qué? O sea, yo digo un poco más allá del tema de monetizar, digamos, o de la misma asistencia familiar. Yo creo que hay que hablar de este tema, de esta hora que muchas mujeres decían que es tu cuidado propio, de tus sueños, o sea, de tus metas personales, de qué quieres hacer. Porque, o sea, yo escuchaba una señora, por ejemplo, que decía, yo he dejado de trabajar 5 años y ahora ya estoy volviendo a poner mi negocio, ¿no? O más esta otra compañera que decía, además tengo un hijo que tiene discapacidad, ¿no? Entonces, hay un periodo que es como que tienes que decidir qué haces. Si tú ves una pareja joven, por ejemplo, yo he visto muchas parejas ahora en el Alto, que ya ambos estudian, que se casan también en la universidad, porque está como eso, ¿no? Que ya están egresando, ya están listos para casarse. Pero pasa que como maternas, y tienes que dar de lactar, y es muy chiquitito, y necesita cuidado y todo, yo he visto en muchos de los casos de los chicos que dicen, yo voy a terminar, haré mi tesis mientras tú cuidas al bebé. Y habitualmente el que primero hace es el hombre, porque la mujer tiene que dar de lactar, cuidar tal. Pero el acuerdo es, pero yo termino y tú terminas. Entonces, pero al final no se cumple, digamos. No se cumple. De hecho se cumple. O sea, dicen, tú y yo termino y luego yo me quedo a cuidar y tú terminas de hacer tu tesis y tal. Pero entre que pasa ese tiempo, han pasado 2 o 3 años que la mujer ha quedado por fuera del mercado laboral. ¿Y eso qué te significa? O sea, la primera pregunta que te hacen cuando entras a trabajar es, ¿por qué has dejado de trabajar 5 años? No, no, es que estaba cuidando a mi hijo, no sé qué. Entonces, o sea, es la primera pregunta que se hace en la entrevista si tú ves que tiene un lapso de 5 años que ni ha estudiado ni ha trabajado. Ya, pero Carlita, en ese sentido, tema, por ejemplo, ¿no? ¿cómo lo manejamos si es por un tema, por ejemplo, de decisión? Porque tú lo planteas como que el niño o la niña
tampoco necesita de la madre, por ejemplo, ¿no? O sea, tú lo planteas, No, no sé si de lo hecho, planteas bajo esa línea. De hecho, o sea, pienso que necesita ¿cómo se del puede padre y de la trabajar esa madre. parte De los dos. No, lo es que el necesita de los cuidado? dos. El tema es que se prioriza a una persona en la pareja, ¿no? Y A se una asume, para la cuidar sociedad y la asume. otra para proveer o terminar, ¿no? Pero eso es lo que te decía, o sea, deja un espacio, o sea, es que realmente te deja un espacio fuera del mercado laboral. Ya, en temas de estudio Entonces, tú estás hablando. En Trabajo, estudio, en profesión, sueños. todo, ¿no? Entonces, Ya. ¿qué pasa? Tú a los 23 eres un junior para trabajar. Ya. A los 30 ya eres alguien con experiencia. En cambio, muchas mujeres a los 30 están entrando como junior. Entonces, tu posibilidad incluso de generar un mejor salario, de hacer algún curso, o sea, de cualquier otra cosa, está después de ese tiempo. Entonces, creo que eso ha sido también la consecuencia de las maternidades tardías que tenemos ahora y que cada vez son más Totalmente, frecuentes. cada vez es- ¿no? Pero ¿cómo se debería de manejar? Ahí, o sea, porque tenemos que llegar a una conclusión. ¿Cómo tendríamos que manejar ese periodo del postparto? Pero además, mira, acotando lo que decía Carla, el tema es de que incluso nuestras normativas están pues mal. No dejamos ejercer la verdadera paternidad a los padres, ¿no ve? Porque a nosotros, a las mamás, porque eres mamá, te dan 45 días, antes y después. Al varón 3 días. Pero te dan al varón 3 días. O sea, ¿cómo va a ejercer su paternidad en 3 días? Cuando siempre yo digo en forma de chiste, no nace el bebé, apenas lo llega a conocer el papá, porque sobre el bebé están la mamá, la hermana, la tía, la abuela, estamos todos, ¿no ve? Entonces el papá un poco más quiere conocer a su hijo y a su hija, En ¿verdad? 3 No le días. dejan, ¿no? O sea, entonces la normativa incluso está pues enfocada en otro sentido, no en un sentido realmente de compartir las Claro, tareas todavía de asume cuidado. que la mujer Que la es la mujer es cuidadora. la cuidadora principal, además, Ujú. ¿no? Ahora, el tema de decidir, obviamente la mujer decide. En mi caso, yo decidí de trabajar por el hecho mismo de ser, he sido madre a una edad ya mayor, no a una edad joven, como lo estaba diciendo aquí Carlita, ¿no? O sea, hay una decisión de decir, yo cuando soy mamá, o sea, no hay edad ahí para aprender a ser mamá, o sea, no hay Claro. edad, puedes ser joven, puedes ser mayor, o sea, pero te cae lo mismo, ¿no? Y obviamente con más madurez, si quieres hacerlo, pero el problema es aquí que las mujeres seguimos asumiendo más del 50%, o sea, no es un 50-50, deberíamos ser 100-100, ¿no? La pareja debe compartir el tema del cuidado, que algo que no se da en algunos casos, pero en algunos casos que decía Carlita, yo conozco muchos casos, por ejemplo, de estos acuerdos que vienen entre jóvenes, ¿no? Tú primero termina, yo después, pero a veces no se cumplen. Porque justamente esto le ha cobrado el tiempo a su profesión de la mujer y resulta que ahora después de ti han aparecido pues ya la competencia laboral es más joven, ¿no? Tiene más experiencia, ha hecho doctorados, ha hecho ya diplomados, entonces como que te has quedado rezagado unos años y a mí me lo ha pasado. Me ha cobrado eso el espacio del tiempo de que he dejado de ser madre. Si yo retrocedería, de hecho, quizá no hubiera parado para nada, pero el mismo espacio laboral te hace que pares, ¿no? Te hace que pares. Entonces, yo creo que ahí hay que pensar también de cuáles son normativas generales que estamos dando la oportunidad también a los varones de ejercer esta paternidad, ¿no? Y yo voy a dar solo un ejemplo en las normativas, hay que revisar. Lo que pasa es que siempre decimos con Carlita, en el mundo ya está hecho todo. Por ejemplo, tenemos experiencias en Suecia, por ejemplo, ¿no? El tema de las paternidades y maternidades responsables, legalmente están establecidos que el hombre va a dejar de trabajar 3 meses y la mujer 3 meses para cuidado de sus hijos. Y En esto es realidad una pueden norma. escoger, creo. No, Es que sabes que escogen, ahorita, pero- por ejemplo, Tanita, en pero el eso va ámbito desde la legal, el norma, tema de ¿no? cuidados no está tomado en cuenta. Por ejemplo, cuando vamos a Ni hablar de siquiera eso, o sea, dentro de lo que es reconocidos para la asistencia salud, familiar, ¿no? hablamos alimentación, educación, vestimentas, recreación y salud. No hay el tema de cuidado. Por eso yo te digo, o sea, yo le decía a Carlita, si queremos incorporar, tendríamos que monetizar o ponerle un porcentaje. ¿Para qué? Para que ingrese como un derecho reconocido y a eso sumarlo y contarlo. Porque lamentablemente lo que tú dices, ¿no ves? Es aquí a rajatabla, o sea, es 50-50. Y lo que tú planteas, Carla, ¿no? De que solamente toman el 50-50, pero no toman el tema del cuidado que se tiene que dar con los hijos. Claro, porque en realidad no tiene que ser como legal, ¿no? O sea, el cuidado es parte del cuidado de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo tú conservas esa vida? Y es esto que hablaba Tanita, ¿no? De asumir paternidades responsables, maternidades responsables también, y de cuidar a un ser que vino, ¿no? Porque
hombre y mujer han tenido un bebé, ¿no? Entonces, en conclusión, No, tenemos no hay que- conclusiones No, todavía. o sea, para poder ir- ¿no? Yo quiero preguntar a Juanita Juana igual. tiene además una maternidad distinta, ¿no? Ella ha planificado, tiene un compañero que es su socio, Exacto. su equipo, en ese acuerdo, ¿no? Que han llegado y que están ejerciendo. Igual hay un desgaste mental, particularmente de Tijuana, al momento de proveer, ¿no? Que tú eres proveedora y de maternar. ¿Cómo estás llevando este desgaste mental, físico? Todas despiertan más temprano, claramente. Todas las mujeres. Se nota, ¿eh? Un poquito. Con lentes, ¿Cómo llevamos, Juana? Bueno, a ver, inicialmente yo fui siempre independiente, ¿no? Desde los 17 y 16 años, económicamente. Entonces, de ahí es donde empecé a decidir incluso elegir a la pareja, ¿no? Entonces, ya, pero muy temprana edad me casé, ¿no? Tipo 19 años, muy temprano. Has escogido muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Entonces, Lo tomo ya como de lo hecho, dejo. como ya conocía esto de la independencia económica, porque cuando unos independientes reconocemos que si no trabajamos, no comemos. Entonces, desde ahí partió, me casé, decidimos tener a los 5 años a mi primera hija, pero ahí es donde sí era muy buen padre, o sí, sigue siendo un buen padre, pero no era un buen proveedor, sin minimizarlo, ¿no? Sin quitarle el crédito, ¿no? Porque, y por eso es que empecé a trabajar, o no, seguí trabajando en realidad, todo el tiempo. Y fui proveedora, o soy proveedora aún. Mi sociedad ya se disolvió, hace ya como 7 años atrás. Sí es más complicado asumir el 100%, porque ahí es donde cuando se disolvió mi sociedad, asumí el 100% de la jefatura. Entonces es más complicado. Ahora, posterior a mi embarazo, yo ya empecé a trabajar laboralmente, precisamente no quería dejar esto de proveer, porque sí estaba en el mercado, 26, 27, 28 años, entonces, y donde trabajaba había para crecer. Entonces mis aspiraciones como profesional estaban ahí, entonces no podía dejarlo. Paralelamente, como les había dicho antes, mi pareja era un buen padre, sabía que mis hijas estaban en buenas manos, o inicialmente la primera. Y decidimos intercambiar los papeles, ¿no? Él hacía los cuidados y yo era la proveedora. Prácticamente en su niñez y pubertad. En el colegio pensaban que era el padre soltero. No me conocía la profesora, no me conocía la parvularia, nada, ¿no? Solo la cajera que cuando yo pagaba las mensualidades sabían que era la mamá de mis hijas. Bueno, yo quiero rescatar lo que dice Juanita. Sí, yo te ¿no? apoyo Es que- 100%. es que, ¿sabes? Eso no tocamos, Carla. Es El tema que de quién provee. No, además, qué Exacto. lindo lo que ha hecho Juanita, el quedar en un acuerdo, o sea, en vez de pelearte, ¿no? A veces hay que ser honestas. Si la pareja no funciona, pero tu relación no funciona. Pero hay que dejar de ejercer la paternidad y la maternidad como corresponde, y creo que ahí le ha funcionado muy bien a Juanita, porque el hecho de ser el buen padre, bueno, no ha sido buen esposo, buena pareja, pero ya eso no cuenta el hecho de que ahora estás inmerso al cuidado, ejerces la paternidad. Eso es muy importante también rescatar, y para los que nos están escuchando y viendo, es como no tomar estos grandes ejemplos que te hacen realmente la vida, no te voy a decir complicada, en vez de pelearte, haz pues que sigas ejerciendo, o sea, y te das el tiempo, ¿no? Como Juanita ha permitido de que siga trabajando, porque también ¿a quién puedes confiar mejor? A tus hijos, a tus hijas. A veces no tienes confianza ni en la vecina, no puedes confiar en otras personas, pero sí a la pareja, porque al final es su papá o es su mamá, ¿no? Entonces, esos acuerdos me parecen geniales, porque es verdad, cuando al papá le toca ejercer la paternidad, y en mi caso igual, mira, yo dejé de trabajar 3 años, y mi esposo también dejó de trabajar 3 años. Bueno, en realidad creo que no han dejado de trabajar nunca, pero sí unas producían dinero y en otras claro, no. ya. Porque ahí también es importante Ese es el mal reconocer nombrado, que el sí. cuidado es un trabajo y es obviamente. totalmente desgastante. Claro, estamos hablando O sea, del trabajo productivo. Sí, yo me he quedado ¿no? 2-3 meses con mi hijo cuando una vez lo operaron, al 100% con él, porque necesitaba que lo cuide personalmente, ¿no?
Pero ese día yo he reconocido tanto el trabajo de mi mamá y de todas las mujeres que se quedan en casa, porque realmente, yo les digo muy sinceramente, para mí era el 50% del trabajo que yo podía hacer todo el día a la oficina, de lo que significaba hacer el trabajo en casa. Y creo que ahí es el poco reconocimiento del trabajo de cuidado, porque todo el mundo piensa que cuando eres ama de casa, No haces nada. te echas a ver la novela, descansas cuando quieres. Hasta las 10 de la mañana, hasta las 11. ¿no? Y ¿no? que tienes espacios Sí. libres, ¿no? O sea, realmente es desgastante porque eres psicóloga, doctora, o sea, eres todo terapeuta, fisioterapeuta, o sea, enfermera, ¿no? Además haces trabajo del hogar, ¿no? Ve, planchado, lavado, cocinado, o sea, es muchísimo trabajo, ¿no? Entonces creo que ahí es importante este reconocimiento de trabajo y entender que este trabajo debe ser compartido cuando viven en pareja, ¿no? Evidentemente cuando tenemos otro tipo de situaciones es diferente, ¿no? Como Juanita que pasó de una situación a la otra. Ella en un momento dijo, pasé a un 100% después, ¿no? Porque aunque la otra persona sea muy responsable y lo quiera, no está pues todo el día, no está a las 3 de la mañana cuando les duele la muela, ¿no? O domingo a las 3 de la mañana cuando les duele la muela, ¿no? Entonces, esas otras cosas de alguna manera no se llegan a equilibrar después, ¿no? Si no vives en pareja. Ahora, cuando vives en pareja, evidentemente, si has llegado a un buen acuerdo, si son un equipo, etcétera, se puede llegar a dividir. Aún así, hay diferencias. Sí, Yo te aunque digo, uno sí, yo piense pienso que hay sí. diferencias. Sí. No, Sí, son están pequeñas cositas que asumidas, siempre. sí. Porque Porque en la además noche, las digamos, el niño se va a preocupaciones levantar. es diferente. Va a las ir donde la preocupaciones. mamá porque se le ha enseñado que la mamá cura, que la mamá es la que Sí. está, ¿no? Que la salivita de la mamá Sí, te cura. te cura. Es más, Alejandra, en el perdón. colegio, cuando tienen algún problema, Eso, ¿a a quién la llaman? mamá. A la mamá. Y pocos ¿No? papás, digamos, hasta ni siquiera conocen el No, aula pero- donde está su no, hijo. Pero aunque conocieran, en los colegios asumen que la Sí, mamá que la es la mamá. que va a Por solucionar. eso decía, ¿no? Le sorprendía en el colegio de los hijos de Juana que, qué raro. Así. Oye, sí, porque las libretas dice firma del padre, o sea, firma Sí, del que- padre o tutor en la libreta, y si es buena libreta, firma el papá, y si es mala libreta, firma la mamá. Es verdad, es verdad, es Ahora, verdad. y yo creo que también hay, Juanita, ¿no? Y hay que quitar esto de nuestra mente, ¿no? En todos los varones, por ejemplo, hay esta hasta forma jocosa de denominar a los varones que cuidan a los niños, ¿no? El mandacho, o sea, a mí, digamos, sí. yo renunciaba a mi trabajo y me quedaba en la casa, digamos, al cuidado de mis hijos. No faltaba el que me hubiera dicho, ¿sabes qué? Mira, esta es mantenido por su mujer, el mandacho, Pero no te sé hubiera qué. Mandacho, aceptado. pocholo, Te es que hubiera son aceptado No, muchas a mí en lo también, ¿no? personal no. No. Porque en mi familia siempre me dicen mandacho y todo eso, pero no me afecta en lo mínimo, ¿no? Entonces creo que esas cositas, y creo en pareja, eso es lo ideal. Alejandro dice, no podemos llegar a conclusión, pero creo yo, en pareja, lo que podemos recomendar, digamos, a la población o a la gente joven es de que si está en pareja, ya no simplemente que haya esa forma de delegar a las mujeres. Es decir, como tú eres mujer, tú tienes que quedarte los 90 días más el tiempo que se necesite para los hijos. También se pueden tomar estas decisiones, donde el varón puede decir, yo voy a dejar de trabajar, yo voy a cuidar, y tú trabaja y tú sea la proveedora. No, porque en una relación, Carlita, y ahí un poco que discrepo contigo, para que una familia No se se esté sostenga, anotando, tiene ¿eh? que haber, o sea, uno tiene que proveer. Porque si ambos van a estar en que tú le cuidas, yo le cuido, entonces, ¿quién provee a esa familia? Pero pueden proveer No, los entonces, dos. Probemos claro. los dos, probemos los dos. Pero, ¿cuál es el problema? Es que también del posparto, en lo personal, yo lo digo, mi esposa necesitaba muchos cuidados. Y yo que le mande al ámbito laboral a que trabaje, Pero va a tú tener no sus le mandas, implicancias. pues ella Claro, decide. ¿no? O yo asumo, yo me quedo en la calle, ¿sabes qué? Tú andas a trabajar, va a tener muchas implicancias en su salud. Pero Por ya, ejemplo, digamos, pero Juanita, tenía de sus 90 días se ha ido. No, yo creo ahí, o sea, primero que sí, o sea, todos tenemos construcciones machistas, hombres y mujeres, porque además muchas de nosotras hemos pensado que las únicas que cuidamos bien en la vida y en la historia del mundo somos nosotras, ¿no? Entonces, es la primera cosa que tenemos que deconstruir, ¿no? La segunda es pensar que le mandas a tu esposa. Voy a deconstruir eso. Estoy en proceso, como siempre te he dicho, estoy en proceso de es parte deconstrucción. de nuestras cosas, ¿no? Pero o sea, yo no te digo que uno provea obligatorio y el otro no, sino que estos acuerdos de equipo te hacen decidir quién puede ser, ¿no? De repente tú ganas más y ella menos, entonces conviene que tú proveas. O si ella gana más, tú menos, conviene que ella provea, ¿no? Entonces, serán acuerdos de equipo. Eso tenemos que El tema recomendar. es pensar que el cuidado es cuidado de la vida.
¿no? Que el cuidado debe ser de equipo y compartido, ¿no? Que no es responsabilidad de una persona porque naturalmente tienes al hijo y porque eres la mejor en ello, no, sino que sea compartido, discutido, debatido, ¿no? En que todos tengan derecho, todos tengan derecho a opinar sobre quién brinda el cuidado, ¿no? Porque alguien tiene que cuidar a esa criatura, ¿no? Claro. Pero además ¿No? Pero ahí, Tanita, es importante, ¿qué es importante, ¿no? Y para este capítulo, ¿qué es importante? Más allá de solamente la maternidad, sino las consecuencias que tiene el cuidado en tu otra vida, porque es como que haces trabajos paralelos. No es que cuidas o trabajas, digamos, 8 horas y te olvidas de la criatura. Eso, Que está no, creciendo. llegas a la casa y- ¿No? De la crianza, del bebé, de la bebé. O sea, es paralelo. Y lo que pasa es que sí, o sea, yo he visto que muchos hombres trabajan las 8 horas tranquilos y todavía pueden irse a tomar un cafecito, a jugar fútbol después del trabajo, y llegas tranquilo a tu casa porque sabes que alguien se apuró en llegar a la casa para cuidar al niño, ¿no? O que la llamada del colegio le llegó a la mamá, ¿no? O que si hay que llevar a la cita médica, alguien tiene que pedir permiso del trabajo. O sea, eso también es parte del cuidado, ¿no? O supervisar la tarea, o estar en el grupo de WhatsApp de los papás, que ya sabemos todos cómo son los grupos de WhatsApp del colegio, ¿no? Son mamás la ¿no? mayoría. Hay papás Y es sumamente Que complicado. solo ¿no? aparecen y para- que mandan 1000 mensajes cuando tú estás trabajando, ¿no? Exacto. Y que tienes que estar además pendiente de que han pedido el colorcito, de que han pedido la gomita, que el gorrito, o sea, son muchas cosas simultáneas que las hacemos simultáneamente, sin dejar de lado que muchas de las compañeras que vienen al centro, mientras tejen que es su trabajo, están preparando la comida y están supervisando que sus hijitos hagan la tarea al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no es un trabajo de 8 más 6 más 3 que tú duermes más 1 que te cuidas, es un trabajo que haces paralelo y creo que ahí va bien el nombre del programa de hoy día, que es el 24/7, ¿no? 24/7, justo para ampliar y aclarar, ¿no? Porque también es confuso hasta dónde, quiénes son parte, qué es, y por eso vamos a invitar a nuestra experta Lisbeth España. Ella es coordinadora de programa Oxfam en Bolivia. Le vamos a dar la bienvenida, por favor, querida. Querida Lisbeth, bienvenida. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy. Los estuve escuchando mientras conversaban y realmente era apasionante todo, me daban muchas ganas de opinar, de intervenir, porque me reflejaban mucho de lo que ustedes han dicho y seguramente muchas de las personas que nos están escuchando también se van a reflejar en estas vivencias, ¿no? Este es un tema bien interesante, porque es algo que se habla todo el tiempo, pero en mayo es muy particular porque se acerca el Día de la Madre y levanta muchos elementos, opiniones sobre lo que significa la maternidad y el cuidado, ¿no? Ustedes mencionaban ya que cuidar es súper amplio, pero esencialmente tiene relación con el cuidado de la vida, porque sin el trabajo de cuidados la vida no continúa. Si no cuidas, alimentas, proteges, prevés de que tenga todas las condiciones para crecer en un entorno saludable, saludable mental y físicamente, las personas no crecen y la vida no continúa, ¿no? Entonces el trabajo de cuidados es algo básico para la perpetuidad del mundo en realidad, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién cuida? ¿No? Se cree que la mujer naturalmente cuida, de que uno nace y ya nace con cualidades de cuidadora, de que esté en nuestro ADN, pero como alguien lo decía, lo aprendemos desde pequeñitas, ¿no? Ni siquiera somos madres en potencia, somos personas que nos convertimos en madre o no, pero aprendemos en el camino cómo vamos a cuidar y cómo vamos a ser madres, ¿no? Sin embargo, por diversos temas, y principalmente porque se ha dividido el trabajo, la división sexual del trabajo ha hecho que el hombre provee, que la mujer cuide. Las mujeres hoy en día, en Bolivia, pero seguro en muchas partes del mundo también, cuidan hasta 2 o 3 veces más que un hombre.
Y todo lo que ustedes han mencionado ha evidenciado eso, ¿no? Los testimonios que hemos escuchado han evidenciado eso, ¿no? Las mujeres están cuidando a las familias, están cuidando a los niños menores de 4 años, que son los que más cuidados necesitan, porque sin un cuidador, esa persona muere, ¿no? Cuidan a los niños menores de 14 años y a veces también adolescentes, a veces no dejamos de cuidarlos aun cuando son más grandes. Cuidan a personas con discapacidad y adultos mayores. Y a veces hasta cuidan a su pareja, al hombre. Aun cuando el hombre es una persona adulta con todas las capacidades para poder vivir autónomamente, pero a veces un hombre no vive sin una mujer que le cuida a su lado, ¿no? Y por eso es que en Bolivia las mujeres cuidan entre 2 a 3 veces más que un hombre. ¿Qué es lo que está pasando y causando esta injusta división de la tarea de los cuidados en nuestras familias? Que las mujeres tengan pocas posibilidades de trabajar. Es bien paradójico, porque Bolivia, a diferencia de otros países, tiene las tasas de asistencia a la escuela más altas que muchos países de Centroamérica. Guatemala, por ejemplo, 54% de las niñas van a la escuela. Las otras niñas no van a la escuela. En Bolivia, en primaria, el 98% de las niñas van a la escuela. Nuestras tasas de asistencia a la escuela son maravillosas. Disminuye a secundaria, sí, puede bajar hasta 80%, pero aún así cuando tú ves tasas de promoción entre mujeres y varones, hay más mujeres que salen bachiller. Tú ves los institutos, cada vez hay más mujeres estudiando, ¿no? Tú vas a las universidades y hay muchas mujeres iniciando su carrera universitaria, incluso en aquellas carreras que no son tradicionalmente femeninas. Anda a la facultad de ingeniería. Muchísimas mujeres que están empezando, arquitectura, que están empezando a estudiar y en algunos casos son las mejores universitarias. Solo ve quienes se están titulando por excelencia. Muchísimas mujeres, ¿no? Entonces, aún con estas condiciones que parecen ser perfectas, ¿por qué hay tantas mujeres que no están trabajando? Y el cuidado parece ser una de esas causas, ¿no? Cuando una mujer sale de la universidad o incluso cuando una mujer ingresa al mercado laboral, independientemente que haya hecho estudios universitarios o no, tiene como un 75% de posibilidades de conseguir un empleo remunerado. Cualquier mujer, ¿no? Pero tienes un hijo y disminuye hasta 10%. Tienes 2 hijos y disminuye más. Las mujeres que tienen 3 hijos tienen solo el 50% de posibilidades de conseguir trabajo, por todas las causas que estamos mencionando. Algunas la consiguen, trabajos formales, como muchos de nosotros, ¿no? Algunos no consiguen trabajos formales remunerados y hacen más bien un trabajo eventual, ¿no? Otras están más bien en el trabajo informal. Muchas mujeres están en el trabajo informal y muchas deciden por el medio tiempo. En los testimonios de las personas que hemos entrevistado decían, ¿no? Yo trabajo la mitad porque luego tengo que cuidar a mi hijito, a mi hijita, ¿no? Pero tienen que generar ingresos de alguna manera. Entonces, tratan de acomodar sus tiempos de cuidado a lo que puedan obtener del mercado laboral, ¿no? Es más o menos como una manera de conciliar sus tiempos con las tareas de los cuidados, que no son muy justas, pero así se está conciliando, ¿no? Pero también la tarea de los cuidados también es una gran barrera para la participación política de las mujeres. ¿Y eso en qué repercute? En que no hay tantas mujeres como quisiéramos en posiciones de liderazgo. Aun cuando nuestra ley dice que debería haber la mitad de mujeres y la mitad de hombres en posiciones de liderazgo a nivel de los gobiernos nacionales y municipales, la famosa gestión compartida hace que principalmente las mujeres renuncien a la mitad del mandato y casi no se ve ese caso en hombres, ¿no? El otro día escuchaba de un caso bien particular donde se obligó a renunciar a mujeres concejalas y las personas que hablaban al respecto decían, es que les gustó pues ganar la platita, como si la platita no fuera para todos, ¿no? Pero nunca he escuchado ese tipo de comentarios sobre un concejal varón. No se le exige renunciar. Y cuando se le exige renunciar a las mujeres, usualmente lo que se hace es fundamentar con que están descuidando a la familia. Así que ellas también deberían dar oportunidad a otros hombres para ellos asumir el rol que han dejado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Bolivia? Y muchas de ustedes ya lo han mencionado. Muchas personas creen que las mujeres que dejan a sus hijos por trabajar los están descuidando. De hecho, un estudio de la Coordinadora de la Mujer dice que casi 70% de la población cree que los hijos de una mujer trabajadora sufren
Y no estamos mejorando, porque de ese 76%, el 55% son jóvenes menores de 25 años. Los jovencitos todavía creen que cuando una mujer trabaja, los hijos sufren. Y esa debe ser un peso muy importante para que cuando las mujeres ingresan al mercado laboral tengan que elegir entre cuidar a los hijos o entre trabajar. Porque además de sus aspiraciones está todo este peso de la vida de mis hijos depende de mí, porque si yo me voy van a sufrir. Y si quiero que sean buenas personas, tengo que estar ahí. Una idea errónea, pero que todavía se mantiene en muchos sectores de nuestra sociedad, ¿no? La estrategia de conciliación que están teniendo las mujeres que trabajan no es la mejor. Les está llevando a empleos precarizados, a empleos mal pagados, no tienen toda la posibilidad de tener todos esos beneficios de protección social como ustedes han mencionado. O sea, como el 80% de las mujeres están en el trabajo informal y no tienen pre y postnatal, no tienen la oportunidad de descansar. Muchas mujeres que están en el mercado terminan el posparto de 2-3 días y vuelven al mercado porque necesitan los ingresos, ¿no? Y ahí es donde entra el tema de por qué esta conciliación solamente está asumida por la mujer. ¿Dónde está el resto de las personas alrededor de esa mujer? Lo que tú mencionabas es bien interesante, ¿no? ¿Quién debería cuidar a un bebé recién nacido? Si la mujer madre así lo decide, por supuesto que la mamá debería cuidarle. Pero un papá también está habilitado para cuidar. Porque ¿qué necesita un recién nacido? Necesita amor, protección, alimentación, ¿no? Y eso lo puede dar también un padre, aún con lactancia materna exclusiva. Una mamá puede darle la leche en biberón al bebé y el bebé puede involucrarse en las tareas de cuidado de un recién nacido. Y es cierto lo que decían, hay países donde todo este periodo de licencia de maternidad se amplía al hombre. Hay países que tienen maravillosas licencias de 5 o 7 meses y la pareja elige quién va a tomar la licencia. Puede tomarle el varón al 100% y la mujer seguir trabajando, puede tomar la mujer al 100% o pueden combinar unos meses tú, unos meses yo, porque el hombre puede estar plenamente capacitado para cuidar también, ¿no? Pero para eso hay que estar predispuestos y eso no siempre nos pasa, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado en el COVID? Ese ha sido otro dilema, ¿no? Porque no solamente las mujeres que de por sí ya tenían todas esas dificultades para trabajar han perdido sus empleos. 250,000 de personas en áreas urbanas, mujeres, han perdido su empleo. Solo áreas urbanas, ¿qué habrá pasado en el área rural? Que no tenemos datos, ¿no? Pero ahí además ha habido toda esta recarga en torno a los cuidados por el confinamiento. Porque las personas se enfermaban y generalmente cuidaban las mujeres. Han debido escuchar de casos donde la familia entera se enfermaba y la mamá decía, yo tuve que sacar fuerzas de donde no sé dónde para cuidar a todos, porque yo estaba mal, estaba con fiebre, me dolía el cuerpo, pero alguien tenía que cuidar a los demás enfermos. Fue la mamá, ¿no? No había guarderías. Así que las mamás, aún perdiendo el empleo, buscaban ingresos, pero no tenían con quién dejar a las guaguitas, ¿no? No podías dejarla en otros lugares por el temor del COVID. No había escuela. Y mal que bien, la escuela nos libera de tiempo. Esto lo decían las mamás, ¿no? Yo me organizo mientras mi hijita está en las clases, decían en los testimonios de las entrevistas, porque me libera del tiempo. Pero no solo te libera del tiempo, sino además que como la educación virtual tuvo sus retos, las mamás estuvieron ahí también de profesores, tratando de que sus hijos no pierdan un año de enseñanza. Y muchas mamás no es que seamos expertas en tecnología, ¿no? Entonces, fue todo un tema, ¿no? Entonces, se amplió tremendamente la carga de cuidados para las mamás. Algunos padres se involucraron y era como una esperanza, porque decíamos, es el momento de que la población masculina asuma la tarea de los cuidados, pero ha sido muy momentáneo. La presión social ha hecho que los padres vuelvan a su tarea de proveedor. Y las mujeres han vuelto a su tarea de cuidados. Hemos perdido una oportunidad fabulosa para cambiar algunas creencias en relación a quién puede cuidar a la familia, ¿no? ¿Qué ha pasado después de este tiempo? La mujer ha vuelto al mercado laboral en condiciones más complejas, porque ahora, como les decía, como el 80% de las mujeres que trabajan lo hacen en trabajos informales, de medio tiempo, eventuales, es decir, no tienen un empleo formal, ¿no? Pero han tenido que transferir la tarea de los cuidados a alguien más, porque ya no pueden cuidar al 100%. Entonces, ¿a quién suelen transferir la tarea de los cuidados?
a otras mujeres, ¿no? Está la mamá, ¿no? A mi hijita le cuida mi mamá y mi papá, gracias por cuidarle, sin ustedes no estaría aquí, de hecho, ¿no? Están las hermanas, están las tías, alguna comadre, alguna vecina, pero usualmente le trasladas pues a otra mujer, entonces no es que se distribuye equitativamente, todavía sigues distribuyendo entre las mujeres, ¿no? No se han reabierto todos los centros de cuidado infantil, ¿no? Hemos visto. Ustedes lo han visto. Hay municipios en el país donde hasta el día de hoy no hay un centro de cuidado infantil. El pretexto fue primero el COVID y ahora el pretexto es que no tenemos presupuesto. Así que esa no es la prioridad. El problema de la crisis económica tiene otras aristas. Todavía no vamos a abrir, ¿no? He escuchado que aquí en el Alto van a abrir 40 centros de cuidado infantil. Eso escuché el otro día en noticias. Pero de hecho se han cerrado 40 después de la pandemia. Eran 80, ahora hay 40. Solo van a de los reabrir. públicos. Solo Sí, van a reabrir, seguro. pero al menos es algo, digo, y ojalá siga creciendo, ¿no? Porque es vital para que una mujer tenga autonomía económica, ¿no? Pero ahí tenemos la tercera barrera de que las familias no usan los centros de cuidado infantil por desconfianza, ¿no? Hemos preguntado a las señoras por qué no usan los centros de... ¿Por qué solo 3 de 10 familias que tienen niños menores de 5 años usan centros de cuidado infantil? Y dicen desconfianza, la calidad de los centros no es buena, o a veces los horarios no son los mejores, ¿no? El centro de cuidado infantil es de 8 a 12, yo trabajo de 7 a 4, no hay quien la lleve a mi guaguita, ¿no? Pero ahí también tiene un peso muy fuerte lo que hace rato decíamos. Más del 70% de la población dice que si dejas a tu guagua, tu hijo sufre mientras tú trabajas. Entonces, ese peso también le impide a la mamá, a la familia entera, hacer uso de los centros de cuidado Y en infantil. muchos casos el costo también, ¿no, Lisbeth? Porque para algunas Claro. familias sí es inaccesible. Por tener un supuesto, centro. ¿no? Imagínate los municipios donde no hay centros de cuidado infantil del Estado, ¿no? Tienes que pagar, no sé, pues 700,000 bolivianos al mes y eso es inimaginable, ¿no? Están del Estado, están los cupos limitados, ¿no? Exacto. Eso, claro, eso es cierto, ¿no? La cantidad de centros de cuidado infantil en los municipios donde hay, donde por ejemplo en el Alto hay, con la cantidad de niños, no es comparable, ¿no? Entonces no llegas ni al 10% de la población que debería recibir cuidados. ¿Qué hacen las mamás entonces? Organizan sus tiempos de una manera extremadamente compleja. Se levantan 4 de la mañana, cocinan, limpian. Si quieren estudiar, estudian hasta muy tarde. Entonces su vida suele ser un poco más compleja, ¿no? No hay horas para el autocuidado. Eso es muy común, ¿no? Las señoras a las que se entrevistaba decían, no sé, es que capaz que no tienen horas para el autocuidado, ¿no? Y el autocuidado pasa por todo, por cuidar tu salud física y mental, y por ir a tus controles de salud. Capaz que estas señoras no están yendo a sus controles para el Papá Nicolau, por ejemplo, porque no tienen tiempo, ¿no? Y posiblemente tampoco tienen un espacio solamente para estar tranquilas, sin todo ese ruido de las preocupaciones que vienen a nuestra cabeza permanentemente. Porque es cierto lo que decías, las mujeres que son madres, lo son 24/7. Despiertas 4 de la mañana con una preocupación, ¿no? Pero a veces no tienes ese espacio para relajarte y para tener salud mental. Las personas deberíamos dormir entre 6 a 9 horas al día dependiendo de nuestra edad, ¿no? Y las mujeres en promedio en Bolivia ni siquiera duermen 6 horas al día, por todo lo que hemos mencionado. En áreas rurales es más complicado, pueden dormir hasta 4 horas al día nada más, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos está faltando? Lo que nos está faltando entonces es transferir todas estas ideas de que el cuidado es solo responsabilidad de la familia y dentro de la familia de la mujer a una idea de corresponsabilidad, donde el cuidado sea corresponsable, donde para el cuidado seamos todos corresponsables en la familia, en las comunidades, pero por supuesto también en el Estado. Sin el rol del Estado va a ser bien difícil que podamos distribuir la corresponsabilidad del cuidado, ¿no? Y para eso necesitamos centros de atención, ¿no? Centros de atención para los más pequeñitos, que son los centros de cuidado infantil, llamadas guarderías en mucho caso, el nombre está mal, pero es así como lo conocemos. Centros de cuidado para las personas con discapacidad, espacios para la atención del adulto mayor. No es necesario un espacio donde esté ahí todo el tiempo, pero ojalá se le pueda dar un espacio para que el adulto mayor pueda estar 3, 4 horas, 5 horas haciendo actividades productivas bajo el cuidado de personas del Estado, ¿no? Y también actividades
actividades recreativas para los niños y los jóvenes donde en un contexto de seguridad puedan hacer algo más aparte del tiempo que están en la escuela, ¿no? Pero esa es tarea del Estado. Es quien debería asumir, ¿no? Sé que ahora se está hablando de una política de cuidado liderada desde el Ministerio de Justicia, desde el Viceministerio de Igualdad y de Oportunidades, y ojalá se pueda contemplar todo esto para contextos urbanos y para contextos rurales, ¿no? Ser madre en realidad no debería ser sinónimo de sacrificio, hablando del Día de la Madre, ¿no? Ser madre debería ser, pues, sinónimo de felicidad plena, ¿no? Pero no siempre ocurre. Para finalizar, les voy a comentar les voy a leer el testimonio de una señora. Hemos hecho unos grupos focales en Chuquisaca hablando de estos temas con apoyo del Centro Juana Zurduy. Y usualmente cuando uno habla con mamás, siempre sale, es que es lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida, mensajes como esos, ¿no? Porque además mi razón de ser como mujer es ser madre, así que es lo más lindo. Pero tú sigues escudriñando y hablando más en confianza y ahí salen temas que no se atreven a decirlo de manera pública, pero que están en la vida de las mujeres. Esta señora ya es abuela y ha cuidado a sus hijos y ahora está cuidando a sus nietos, ¿no? Y ella nos empezó diciendo, es lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida, pero seguíamos hablando y luego nos dijo, nosotras, dedicándonos exclusivamente a cuidar a nuestros hijos y nietos y de las cosas de la casa, nos olvidamos de nuestros sueños, de nuestras vidas y metas. Y verte un día en el espejo, verte de frente que has envejecido, que te has dejado tanto tiempo, que estás viva pero que no has podido hacer nada, te genera frustración, te sientes frustrada. Ojalá todas las mamás al final de su vida se sientan felices, se sientan plenas, ojalá ninguna madre se sienta frustrada. Pero para eso hay que generar corresponsabilidad en los cuidados, que incluye que los padres asuman tareas del cuidado, ¿no? Ser padre no solo ser proveedor, ¿no? Ser madre no solo es cuidar, ¿no? En realidad, ser responsable de un niño es, pues sí, ser proveedor, sí es cuidar, sí es dar amor y protección a este nuevo ser que estás ayudando a crecer, ¿no? Pero eso lo puede hacer un hombre y una mujer, ¿no? Por eso es que es tan complejo que en el Día de la Madre felicitemos a la madre que también es padre, ¿no? Porque esa es una persona que está cuidando a un niño, punto, ¿no? No por ser proveedor se convierte en padre, ¿no? O lo mismo pasó el Día del Padre, ¿no? Claro. Felicito también a las mamás que son padres, ¿no? Cuando un padre no solo provee, un padre también debería cuidar, ¿no? Y una madre, si quiere, también debería proveer. Lo importante es que tengamos la oportunidad de elegir, ¿no? Y no está ocurriendo en todas las mujeres. Si hay mujeres que quieren maternar al 100%, es maravilloso. Y hay que respetarlo. Por supuesto. Y si hay un padre que quiere paternar al 100%, también es maravilloso. Hay que respetarlo y no hay que inducirle, como tú decías, a veces se le da así como que apodos medio raros y dientes, ¿no? No, hay que respetarlo, ¿no? Y si los dos padres quieren proveer y distribuir el cuidado de sus hijos, organizando sus tiempos, también deberíamos respetarlo, ¿no? Pero bueno, es un camino todavía que tenemos que recorrer y que seguro con esta discusión vamos a comenzar a hablar. Exactamente. El camino aquí siempre vemos, ¿no? Que es largo y amplio, pero que estamos ahí avanzando paso a paso, ¿no? Entonces, allá en la casa, igual estos conceptos de supermamás, mamás luchonas, los vamos a ir dejando caer, ¿no? No identifica, no ponen un encuadre a las madres, ¿no? Nosotras estamos buscando generar que se reconozcan estas nuevas maternidades. Querida Juana. Bueno, en conclusión, yo diría que incluso a todas las mujeres que nos están viendo, que la información está ahí, ¿no? La preparación, la autosuperación como persona está ahí. Ya tenemos los celulares, estos programas que estamos difundiendo, donde hacemos esos conversatorios, la información está ahí. Entonces, no sé, sugerir a las mujeres que tengan más conciencia, ¿no?, de sí mismas, porque nosotras somos las que nos embarazamos. Y si somos madres, tenerlas a nuestros hijos o tener a nuestras hijas con mucho amor, con mucho respeto, sin quitarle la dignidad al varón, ¿no?, o al padre. Eso. Querida Carla. Bueno, yo, ¿qué les puedo decir? Hay posiciones fuertes en este tema. Bueno, ojalá sigamos teniendo, creo que hemos visto a lo largo del tiempo un cambio. Estamos viendo ahora paternidades más responsables, ¿no?, más abiertas también, que ha costado mucho trabajo y lucha de las mujeres también de hace mucho tiempo, ¿no? Las nuevas paternidades, todo esto está siendo un resultado de las luchas de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, etcétera, y creo que hay que reconocerlo así.
Creo que es importante destacar esto que decía Lisbeth, ¿no? Ahora necesitamos que el Estado asuma una responsabilidad respecto de los cuidados, porque tenemos un alto porcentaje de mujeres que ingresan a los mercados laborales. Y tenemos que pensar que la variable que determina que una mujer cumpla su sueño, se desarrolle plenamente, no como mujer solamente, como persona en general, depende de que dispongamos los tiempos adecuados para hacer esto, y parte de disponer el tiempo es la redistribución del trabajo de cuidado, ¿no? Entonces, creo que tenemos que trabajar mucho, hablar mucho de los temas, liberar muchos estigmas que tenemos del hombre y de la mujer en estos roles que nos ha dado la división sexual del trabajo. Y bueno, como dice Liz, es un trabajo que nos resta mucho para adelante, pero ya tenemos algo labrado y creo que hay que destacarlo y recalcarlo. Tania. Bueno, sí, yo voy a rescatar el hecho de esta gran palabra, y creo que la mágica palabra es la corresponsabilidad, ¿no? El hecho de que el Estado, la sociedad es corresponsable también, el hacer entender y generar nuevas sociedades con un cambio definitivo para que tengamos personas, niños y niñas, ya una construcción diferente a las que tenemos actualmente, y que asuma cada una, no como hombres y solo mujeres, sino como seres humanos que somos, y que aportamos y que debemos aportar a la vida, y tener aquí a un buen tiempo generaciones más sensibles en este tema, mucho más responsables, y que realmente logremos una sociedad mejor, equitativa, equilibrada, y que lleguemos a ser como hombres y mujeres felices, que es lo más importante. Exactamente. Sí, Tanita, creo que lo vamos a lograr eso, porque creo que esta sociedad va camino a eso, a cambiar el tema de los roles, ¿no? Creo que nuestros hijos, esta generación que está llegando, con el ejemplo de Juanita, asumir responsabilidades tanto el papá como la mamá, creo que su hija ya pues en un futuro va a aplicar esa misma dinámica. No creo que mis hijos ya con esa dinámica que ve mi relación, tal vez ya va a transmitir, ya se va a perder esa imagen de la familia tradicional, lo que decía Liz, ¿no? El hombre proveedor y la mamá de cuidados. Y esto, ¿no? Creo que sí es complejo el tema, Carlita, y sin generar ningún debate. Creo que no tenemos que dar todo al Estado, ¿no? Sino que tenemos que cambiar también como personas. Muchas mujeres llevan en su chip, ¿no? Y simplemente como pregunta, por ejemplo, cuando decía Liz de que cuando delegamos este trabajo tal vez a terceras personas, llámese suegra, madre, cuñada, son mujeres. ¿Por qué son mujeres? ¿Por qué se deja a las mujeres? ¿Será que tú a una niña de 3 años puedes dejar a un varón? Pues hay una desconfianza, hay una inseguridad, porque cualquier cosa puede pasar a esa niña. Entonces, hay muchos factores que por eso este tema, creo yo, es muy complejo. No, por eso es que no solamente podemos hablar, ¿por qué siempre son las mujeres? Es porque también las madres o las mujeres tienen que trabajar ese lado, esos miedos. No, por ejemplo, cuando hay una separación de una pareja, y eso lo vemos, Carlita, a diario aquí en Las Gregorias, ¿no? Cuando se les dice a la señora, pero ¿por qué no le da pues guarda compartida? ¿Por qué? Para que compartan el tema de cuidado, ¿por qué no lo pasa a su papá? Es que yo no confío en él. Yo no confío en mi suegra ni en mis cuñados, no, porque ya hay como un mito como que su expareja son los malos y por eso no los delego. Por eso es que también muchas veces se llega a recargar esta tarea. Es una realidad que muchas veces no lo vemos. ¿Cuándo se ve esto? Cuando trabajas con esa población. Cuando les preguntas, les dices, a ver, señora, ¿por qué usted se está recargando tanto esta tarea? ¿Por qué no le delega a su expareja? Es que yo no confío en él. Yo no confío. Entonces, eso no le vamos a decir al Estado, ¿sabes qué Estado? Mira, al entender a esta mujer, tiene que empezar por uno mismo, no por las mujeres, perder esos miedos, ¿no? Eso de delegar, dejar en un centro, dejar a su madre, a su suegra o al padre, ¿no? Y con eso creo que vamos a llegar a lo que tú decías, ¿no? A compartir el tema de los cuidados. Simplemente con eso, Alejandra. Eve, apasionante. Hoy ha sido bastante apasionante sí. la conversación. Y bueno, Carla nos mencionaba, ¿no? Que claro, este avance es gracias a las mujeres. Y en ese sentido es que hacemos nuestro sector Juntas Hacemos Historia, para reconocer a las mujeres que han hecho estos avances en esta historia que la estamos construyendo todas y todos. Vamos a escuchar la historia de Remedios Loza. Vamos con ella. Mientras acomodaba las casitas de miniatura en la feria de Alacitas, recordé el programa Sabor a Tierra,
el primer programa radial donde participé a mis 16 años, junto a quien fue mi compañero por varios años, Carlos Palenque. Con este programa deseamos brindar ayuda social y legal a personas de escasos recursos. En 1980, junto a Carlos, fundamos Radio Metropolitana. Más tarde, se unieron al equipo Mónica Medina y Adolfo Paco. Fue así como empezamos este proyecto, sin imaginarnos que este programa llegaría a revolucionar el mundo de la comunicación, ya que demostramos lealtad y compromiso con la población, logrando que mucha gente se identifique con nosotros y nos escuche mediante su radio. Después, conseguimos ingresar a la televisión. Pero no fue hasta 1989 que mi vida empezaría a obtener un nuevo rumbo, pues ingresé al mundo de la política, nuevamente junto a mi amigo Carlos Palenque y el partido político Condepa. Aún recuerdo el nerviosismo y entusiasmo que sentía en esos momentos, pues me convertí en la primera mujer de Pollera en ingresar al ex Congreso Nacional como diputada. Unos años más tarde, Carlos falleció y tuve que asumir la jefatura de Condepa. Años después, participé como candidata a la presidencia, obteniendo el tercer puesto en los resultados electorales. Me faltaba poco para ganar, a pesar que la política me apasionaba. Lo dejé de lado y 4 años después me alejé de los medios de comunicación. Sin embargo, nunca dejé de luchar por los derechos de las mujeres, la democracia y la igualdad de género. Yo soy Remedios Loza, más conocida como La Comadre, y hoy quiero recordarte que al igual que yo, tú también puedes hacer historia. Y esa ha sido la historia de Remedios Loza. Bueno, me queda más que agradecer a Lisbeth por habernos acompañado. Le voy a hacer la entrega de un presente. Muchísimas gracias, un placer compartir con ustedes. No, un placer tenerte aquí, ojalá podamos tenerte de nuevo. Bueno, ya se acaba, sé que nos quedan cosas, que tenemos más intenciones de seguir aquí conversando, pero bueno, recordarles que comenten, ¿no? Que comenten si se han sentido identificados en algún momento. Vamos a estar respondiendo esos comentarios. Recordarles que estamos todos los domingos a las 8 de la noche en nuestras redes sociales. Y bueno, nos despedimos. Yo soy Ale. Yo soy Juana. Yo soy Carla. Yo soy Tania. Yo soy Ever. Yo soy Lisbeth. Y esto ha sido Contextatarias, el junte de las Gregorias.